¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Y bueno gente, prepárense porque hoy les traigo una de esas noticias que te hacen decir ¿pero qué acabo de ver? Y la protagonista de todo este show es nada más y nada menos que Melis Sezen. Sí, nuestra inolvidable Derin de Sadakasis, la misma que nos regaló ese momentazo histórico de lo sostengo porque lo tengo en la mano. Ese clip se volvió viral y hasta hoy sigue siendo una joya del internet turco. Pero bueno, Melis no deja de sorprender. Esta vez no fue por una serie ni por una frase confusa, sino por su caminar. Sí, su caminar. Porque Melis apareció nada más y nada menos que en la Semana de la Moda de Bucarest y su entrada fue digna de un desfile de ego, glamour y actitud nivel diosa del Olimpo. Imagínense, luces, cámaras, fotógrafos y Melis avanzando como si el piso fuera de oro macizo y el aire le debiera dinero, con una mirada de nadie me toca y ese paso que decía yo soy la tendencia. Melis se lució, o sea, pasó según a quien le preguntes. Y claro, internet hizo lo suyo. El video se regó por todas las redes, TikTok, Instagram, X, hasta en el WhatsApp de las tías, con comentarios del tipo Melis no camina, flota sobre su propio ego. Esto no es una pasarela, es su planeta y nosotros solo vivimos en él. Y también otros que decían, bueno, un poquito más natural tampoco hacía daño, ¿eh? Pero hay que decirlo, Melis Sezen tiene algo que encanta. Después de Sadakasis, no ha parado de brillar. Recientemente la vimos junto a Aras Bulut en la serie Deja y hace poco se confirmó que ya firmó contrato para un nuevo proyecto con Netflix. Así que sí, nuestra Derin sigue triunfando. Eso sí, su caminata en Bucarest dejó a todos hablando. Algunos la vieron como una diosa del estilo, otros como una diva pasada de confianza, pero al final del día, lo importante es que nadie quedó indiferente. Y seamos sinceros, eso es lo que ella mejor sabe hacer. Pero ahora yo te pregunto, ¿será cierto que Melis se pasó de ego o solo simplemente estaba en su papel de reina del drama turco? Te leo ahí en los comentarios. Yo creo que esa es la actitud que hay que darle a la vida. Claro que sí, siempre diva. Esa es mi opinión. Pero honestamente su caminata yo creo que merece debate. Y vamos a cambiar ya de noticia. Gente, prepárense porque el drama turco cruzó del Mediterráneo y llegó directo a Cannes. Sí, nuestra querida Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy, la pareja sensación de Stretch Ruya, no solo se está comiendo las pantallas en Turquía, sino que también hicieron su debut internacional. Pero vamos por parte, que esto merece un análisis completo, pues versión de este canal. Primero, el momento glamuroso de Demet y Çağatay llegaron a Cannes como dos estrellas de Hollywood. La serie Stretch Ruya, que sigue arrasando en rating en Turquía, fue de las más esperadas en el evento. Ambos se robaron todas las miradas en la alfombra roja. Ella diva con un vestido negro con detalles en burdeos y él como siempre con esa elegancia silenciosa que grita soy Çağatay Ulusoy, no necesito más. Los fans en redes estaban en modo qué perfección junta, por favor, y no faltaron los comentarios tipo esto no es una pareja de ficción, es una amenaza para nuestras relaciones reales. Literalmente su presencia se volvió trending topic en Turquía y hasta en Francia. Elegancia de Francia. Pero, porque siempre hay un pero, ¿verdad? Cuando pensábamos que todo era glamour y sonrisa, algunos clics del evento mostraron a Çağatay un poquito incómodo. Sí, como que no sabía dónde mirar ni qué hacer con las manos, mientras que Demet posaba radiante, segura, dominando el momento como una reina del drama turco. Mientras que Çağatay estaba en modo puedo irme ya. Y las redes que no perdonan y claro los usuarios de X que anteriormente Twitter se lanzaron con todo. Çağatay parece que está escoltando a su jefa, no a su compañera. Bro, parpadea 2 veces si quieres que te rescaten de ahí. Y mi favorito, Demet brillando a 1000 lúmenes y Çağatay funcionando en modo ahorro de energía. Así que sí, mientras algunos veían química, otros veían tensión diplomática. Pero vamos, todos sabemos que Çağatay es muy introvertido. Sí,
Yo creo que sí, que esa es su naturalidad. Y ahora vamos con la joya del evento, el vestido. Porque si algo puede eclipsar un momento incómodo, es un vestido de 319,000 liras. Sí, escucharon bien, 319,000 liras turcas, o sea, unos 6,600 euros al cambio. El vestido de The Met, diseñado por Ralph Lauren, fue un auténtico espectáculo. Seda, flores bordados, una caída perfecta y un cinturón de cuero, hecho a medida, que costó 38,000 liras más. Así que mientras Chagatai intenta recordar dónde estaba parado, The Met literalmente vestía el equivalente a un apartamento en Estambul. Y claro, internet hizo lo suyo, memes, comparaciones y hasta gente diciendo: con eso pago mis deudas, compro un coche y todavía me queda para una cena. Pero en conclusión, entre la química irresistible, la tensión en cámara lenta y el vestido millonario, The Met y Chagatai lograron lo mejor que saben hacer: ser el centro absoluto del espectáculo. Y Esra Shruya, que ya de por sí es una locura en Turquía, ahora apunta a conquistar al mundo. Pero yo quiero saber tú de qué lado te encuentras. Del wow, qué pareja tan perfecta, o del aquí hay algo raro entre ellos. Y por supuesto, ¿usarías un vestido de 300,000 liras aunque tu pareja no supiera dónde mirar? Los estaré leyendo por ahí en los comentarios, déjenme sus opiniones. Vamos a pasar de noticia. Y bueno, mi gente, parece que Usag Shahir acaba de tropezar un poquito en las audiencias. Sí, lo sé. Hace una semana todos estábamos mordiéndonos las uñas con la pregunta del millón: ¿Boran vivirá o morirá? Y ese suspenso los tenía en modo respira que empiece el capítulo. Pero bueno, parece que ahora que Boran volvió de entre los muertos, algunos fans no quedaron muy contentos con la jugada. Y eso, mi gente, se reflejó directo en los números de Usag Shahir. Bajó en las 3 categorías de rating. Yo les voy a ir presentando las tablas para que vean mientras les voy compartiendo la noticia. Pero ¿qué pasó exactamente? Resulta que el regreso de Boran no fue tan épico como muchos esperaban. La historia se puso más tensa, sobre todo la relación entre Alia y Jihan, y la audiencia dijo: ajá, ¿y esto qué es? En redes varios fans escribieron cosas tipo: esto ya parece una telenovela dentro de otra telenovela. Me encanta Boran, pero este regreso no sé. Y bueno, cuando el público empieza a dudar, el rating lo siente enseguida. Pero ¿quién aprovechó la caída? Pues nada más y nada menos que Genetin Shokuklari, la serie de TRT que subió puntos tanto en la categoría B como en la ABC1. Parece que mientras Usag Shahir se enredaba con su drama, además, Sadakat estuvo insoportable en este último episodio, lo tengo que decir, Pues la serie Genetin dijeron: ahora es nuestro momento, mientras sucedía todo esto. Entonces, resumen de todo, Usag Shahir sigue siendo líder, sí, pero perdió fuerza esta semana. Y Genetin Shokuklari subió en 2 categorías. Mi conclusión es que parece que el regreso de Boran no trajo el impacto que se esperaba. Y eso podría obligar a los guionistas a mover las fichas rápido si quieren recuperar esos números que perdieron, porque tú sabes cómo es esto. Hoy eres el rey del prime time, y mañana te reemplazan con un resumen de otra serie. Pero bueno, la pregunta es: ¿crees que Boran debió quedarse muerto para mantener el misterio? ¿O te encantó su regreso aunque ya movió el rating? Cuéntamelo ahí debajo, porque esto como que siempre está que arde. Mi opinión es que a mí me gustó que él regresara y creo que deberían de levantarlo de esa cama para que... porque a mí me encanta el drama. Yo no sé ustedes. Pero nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales. El link se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo. Y por supuesto, nos estaremos viendo en otra próxima. Les quiero mucho, bye bye, me despido. Hasta la próxima.